Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Hablemos de. Hoy vamos a hablar de negociación en el sector inmobiliario, las claves para ganar en cualquier escenario. Estoy súper contenta porque está conmigo mi compañero y amigo Manuel Ocaña, es compañero de un grupo de mexicanos en Valencia, ¿no? Pero Manuel, ¿por qué es importante la entrevista con Manuel? En este caso, porque Manuel es experto, líder de ventas internacionales y es experto en estrategia comercial. Es ejecutivo con más de 25 años de experiencia en ventas internacionales, finanzas, gestión estratégica en multinacionales en México, Estados Unidos, Países Bajos y España. Actualmente lidera el desarrollo comercial para una compañía con la que colabora en el campo principalmente del telecom, data centers, movilidad, renovables, gestionando mercados de España, Portugal, Italia y África. No te aburres, ¿no, compadre, o qué? Nada, me deja poco tiempo. Eso ya me imagino, madre mía. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosy. Oye, pues súper emocionado de por fin se dio la oportunidad y pues estamos abiertos, ¿no?, en todo lo que podamos compartir, que seguramente va a ser una charla bien interesante, ¿no? Ay, qué padre. Como te comenté, nuestro canal está muy orientado a agentes inmobiliarios, asesores inmobiliarios. Me da risa porque cuando hablo con mexicanos me sale más el acento. Me lo acabo de notar. Pero bueno, oye, súper feliz y súper orgullosa, eso que ni cabe, ¿no? Manuel, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de negociación. ¿Qué tan importante es la negociación y cómo puede marcar la diferencia entre cerrar o perder una venta? Ay, arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos bien. Eso, así ya de Clave. lleno. ¿Sabes qué pasa? Que la mayor parte de los agentes inmobiliarios, o sea, realmente sufren porque tienen que captar producto, tienen que conseguir casas para vender o producto para vender, y luego tienen que negociar, obviamente, sus condiciones, etcétera, y luego tienen que buscar compradores y negociar con los compradores, y ahí se mezclan un montón de cosas, las emociones, los procesos, en fin, no es tan fácil, o sea, mucha gente sale del sector inmobiliario precisamente por el tema de la negociación, por no conseguir resultados. Entonces, al final es un poco, caray, ¿qué podemos hacer para ayudarles, no? ¿Por qué es tan importante la diferencia entre cerrar o perder una venta? Pues muy buena pregunta, te digo, vamos arrancando duro. A ver, no nada más en el sector inmobiliario, la mayoría de las transacciones económicas, la negociación es clave, ¿no? ¿Qué te puedo decir ahora con lo que está pasándole a México, a Canadá y a Europa con el señor que está en el norte, ¿no? O sea, tienes que Madre. ser como que tener ese conocimiento de para dónde vas a llevar la negociación. Y una de las cosas que a mí me funcionan muchísimo es antes de entablar la conversación con un cliente, ya cuando estoy en el momento, es haberme preparado, como dicen en España, haber hecho los deberes, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, o sea, me marco una agenda particular para mí, para ver hasta dónde puedo llegar, qué es lo que espero, cuál es mi punto medio y en qué momento me puedo retirar, ¿no? Porque también eso se vale. Muchas veces no cerrar el trato puede ser una buena negociación. Y entiendo lo que tú me comentas, ¿no? O sea, tanto tiempo que se invierte, tanto recurso, sobre todo en agentes inmobiliarios que si no cierras, pues evidentemente no ganas y ya invertiste mucho tiempo. Entiendo que es muy, muy importante, pero precisamente por eso tienes que hacer toda esta preparación y luego también desarrollar ciertas habilidades que te van a ayudar pues en el transcurso pues, de la negociación, valga, ¿no? O sea, en el transcurso de todo este tiempo, de las diferentes visitas y luego pues vas agregando cosas pues de conocimiento de tu cliente, del inmueble y de una serie de cosas del entorno que te van a ayudar a mejorar y a cerrar una posible venta, ¿no? Ujú. Es de verdad que una de las cosas que quizás nadie que no está en el sector inmobiliario sabe es que nosotros, la mayoría de nosotros no ganamos hasta que no vendemos. Entonces, claro, nos va la vida en ello realmente. Si captamos una propiedad, si vendemos una propiedad, estamos más cerca de conseguir nuestros resultados, ¿no? ¿Cuáles son las Ya. principales
Perdón, que estaba medio constipado, pero bueno, ¿cuáles son las principales habilidades que debe desarrollar un agente inmobiliario para negociar con éxito? Híjole, primero conocimiento, ¿no? Conocimiento de lo que vas a vender. Eso es clave, ¿no? O sea, tu vivienda, bien, el entorno, qué tienes cerca, qué no. Y yo creo que todavía aún más importante conocer tu cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Porque no es lo mismo que lo quiera para vivienda, no es lo mismo que lo quiera para una inversión. Entonces, basándote en eso, pues tú te puedes mover de un lado o del otro lado. Entonces, tienes que desarrollar habilidades. Primero, hay un cuate en Tijuana, un amigo en Tijuana, para los que no conocen del mexicano, que se hizo muy famoso por vender unas salsas. Luego se hizo tan famoso que se convirtió en blogger de ventas y su eslogan es cállate y vende. Muchas veces los vendedores no nos para el pico. Entonces, yo creo que una de las habilidades más importantes que debe desarrollar un vendedor, y no nada más en el negocio inmobiliario, es saber escuchar para ver qué le puedes ofrecer a tu cliente. Y basándote en eso, se te abren todavía más posibilidades. Evidentemente también, pues, ser empático, insisto, tener conocimiento de lo que es tu producto. Y yo también siempre aplico algo que pues me ha funcionado, ¿no? Los clientes como que huelen tu desesperación. Yo prefiero que me compren Sí, a yo vender. No es lo mismo, porque como que a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces yo prefiero ir acercando al cliente para que él me termine comprando, ¿no? Y con estas habilidades que te comenté anteriormente, pues yo creo que vas armando como el camino, pues para que se pudiera dar el cierre, ¿no? Al menos a mí entonces, me ha funcionado. súper. Entonces, lo primero, saber de lo que hablas, estar súper preparado. Nosotros tenemos que saber un montón de cosas, escuchar y escuchar activamente, es decir, escuchar no solo con los oídos, sino gesticularmente qué te está diciendo el cliente, porque a lo mejor te puede decir, sí, estoy de acuerdo, y en la cara dices, no, no lo Sí, estás, ¿por no, qué me lo estás diciendo, no? tienes que conectar, tienes que saber persuadir también, entender un poco del lenguaje corporal, ¿no? ¿Sabes dónde aprendí yo un chorro de, bueno, muchas, ¿no? Vuelvo con el No, español hablan mexicano. mexicano, no pasa nada, ya lo Muchos, traducimos. muchos tips y creo que es un gran modelo de ventas para todos los que nos dedicamos a las ventas. En algún momento yo creo que todos nosotros caímos en manos de algún vendedor de tiempos compartidos, en Cancún, en Acapulco, en Puerto Vallarta, todo eso, ¿no? Y seguramente muchos como yo caímos en alguna de ellas. Su modelo de ventas es súper importante, o sea, yo les he sacado un chorro de ventaja. ¿Por qué? Porque te van marcando como las pautas, ¿no? Cómo te manejan las objeciones, dependiendo de tu lenguaje corporal, cuándo es el momento de invitarte una copa, cuándo es el momento de regalarte dos pases, cuándo es el momento en que llega el actor A y le deja paso al actor B y luego llega el shark que trata de cerrar y todo eso. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Manejar muy bien todos esos momentos, saber escuchar, saber ver y más o menos que te digan cómo moverte, ¿no? Durante el transcurso de la negociación. Qué guay. Pues fíjate que una de las cosas que dices es verdad que tenemos que analizar todos nuestros procesos y en qué parte del proceso necesitaremos ayuda o en qué parte del proceso tendré que aplicar determinadas cosas, ¿no? Bien, bien interesante lo que dices, es cierto, ¿no? Oye, ¿qué errores cometen los vendedores al negociar con compradores o inversionistas? Yo creo primero la falta de conocimiento. No conocer, insisto, no conocer el producto que estás vendiendo y no conocer quién es tu cliente. Insisto, no es lo mismo una persona que va a vivir ahí, no es lo mismo una persona que va a vivir, pero no va a vivir él, sino que va a vivir su familia. No es lo mismo un inversor que busca tener un retorno de inversión rápido. Entonces, no conocer todo ese tipo de cosas, pues te puede llevar a un fracaso. Y lo que comentamos anteriormente, ¿no? Mostrar desesperación. Yo creo que lo digo hasta como de chiste, no es como cuando éramos solteros y que salías, pues no sé, a ligar o algo. Cuando andabas buscando emparejarte con alguien, tener ahí una cita, esto, nadie se te acercaba. Sin embargo, por ejemplo, cuando ibas a un bar, tomabas una copa y todo eso bien relax, y tú pensando en, me tomo mi copa y me voy a dormir porque mañana tengo una entrevista con Rocío, esto, ¡pam!, llegaba.
Y casi siempre cierto. pasa lo mismo en los negocios, insisto, como que te huelen, ¿no? Y esa parte de que a nadie nos gusta que nos vendan, nos gusta como que comprar, pues yo creo que es bien importante, ¿no? No mostrar desesperación. Ojito, los que somos vendedores y que peleamos cada mes con le llegaste o no le llegaste al número, que es una situación bastante estresante, o sea, tenemos que Sí. tener también bastante inteligencia emocional, pues para si lo traemos, pero para que la gente no se cuenta de eso, ¿no? Tenemos que ser también un poco de actor y eso, evitar que se nos vea desesperados, ¿no? Yo creo que lo has dicho, me ha encantado, el control de nuestras emociones. Creo que tenemos que ser fríos y quizás aprendes en el sector inmobiliario, aprendes a ser frío por ahí de la tercera operación, porque si te emocionas demasiado, quizás sabes que puedes perderlo todo o puedes equivocarte, ¿no? Si presionas demasiado, te equivocas. Ahora, me gusta mucho lo que dices, tienes que conocer al cliente comprador. Una de las grandes quejas de los vendedores inmobiliarios es que los agentes inmobiliarios no les preguntan nada, ni a ellos, de por qué venden, qué pasa si no venden, por qué compraron esa casa, qué fue lo que más les emocionó de esa casa, etcétera. Pero es que además tampoco le preguntan nada al comprador. Y entonces hablan para preguntar por una propiedad y se la van y se la enseñan. Y a lo mejor no era eso lo que estaban enseñando. Si tú tienes un inversor, mira, ayer precisamente, ayer fue, no, sí, ayer, dimos un curso aquí para los agentes de cómo hablar con inversionistas, porque es que es inclusive, o sea, hasta el lenguaje es diferente. Con un inversionista, con un comprador de familia, vas a hablar de la vida, los hijos, el tipo de vida que quieren vivir, etcétera. Con un inversionista tienes que hablar de rentabilidad, de cuánto espera recuperar la inversión, de qué tipo de productos es el más cómodo, porque puede haber inversionistas que son felices con pisos para alquilar a familias y va a haber inversionistas que digan, no, 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 o sea, yo solamente quiero locales o naves, terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, calificar es ahorrar trabajo y de verdad estar más cercano a vender, porque si no calificas, puedes estar haciendo visitas y perdiendo el tiempo a lo loco, ¿no? Conocer la necesidad real del cliente, Rocío, eso es clave porque también te va a dar muchos inputs al momento de tu negociación. Vamos a imaginar que es una persona que busca una casa para vivir. Entonces, tú empiezas a tener una entrevista con él, sabes cuál es su situación actual, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos paisanos, ¿cuánta gente viene de México y ahora está en un Airbnb o está de prestado con un amigo o está en un hotel que le está costando mucho dinero? Entonces, su necesidad es más rápida. Eso te puede poner a ti en una ventaja para a lo mejor fijar un precio y decir, oye, no me voy a bajar del precio porque esta persona tiene necesidad, ¿no? O sea, son Ujú. inputs que tú vas cogiendo durante la entrevista previa y no nada más cuando llegas ahí y mostrar, insisto, conocer la necesidad real del cliente. Oye, ¿cómo ha cambiado la negociación? Me encanta porque cada vez que digo, oye, mi teléfono se pone nervioso. ¿Cómo ha cambiado la negociación en los últimos años con la digitalización y el acceso a más información por parte del cliente? Pues eso nos impulsa más a los vendedores a prepararnos más, a capacitarnos más. ¿Por qué? Porque ahora cualquier persona, o sea, con un mínimo de conocimiento se puede meter, pues, Idealista o a las muchas otras páginas que existen y pueden decir, oye, pues a ver, si aquí está la foto, si aquí me está diciendo qué es lo que tiene el bien, pues ¿para qué ocupo un agente inmobiliario? No me voy a ahorrar el 3, el 5 o el porcentaje que tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos más, ¿no? Tenemos que saber y explicarle a un cliente qué puede pasar cuando va de la mano con nosotros a cuando lo trata hacer directamente ellos, con qué se pueden encontrar, ¿no? Yo creo que cuando tú estás en el medio de una negociación, lo primero que se te viene a la mente es negociación, quiero cerrar la venta y ganar dinero. Pues muchas veces no necesariamente tiene que ser así. Evidentemente, no estamos para perder dinero, eso lo tenemos claro, porque para eso estamos trabajando todos. Pero muchas veces a lo mejor bajas un poco la parte del dinero, pero ganas otras cosas, ganas calidad de un producto, en servicios agregados,
o incluso en paz mental. Y no sabes a nuestra edad lo que es tener paz mental, ¿eh? Me acaba de decir vieja así por la cara, directamente. Ok, sí, No, hombre, tienes si toda la estamos en los razón. 30. Exacto, tienes toda la razón. No, pero es real, o sea, nuestra tranquilidad es importantísima. De hecho, yo ha habido clientes que les he dicho, no, mira, no voy a trabajar contigo. No, no voy a coger tu casa, no te voy a ayudar a buscar porque simplemente si hay personas que no te respetan y no respetan tu trabajo, es importante. Por ejemplo, hay una cosa que me ha pasado con compradores mexicanos, no porque sean mexicanos, sino porque cada sitio tiene sus costumbres y por eso tienes que calificar y educar al cliente que han venido y, oye, quiero invertir ahí, tal, tú estás en Valencia, quiero que me ayudes. Oye, perfecto, mira, mis condiciones son las siguientes. Bueno, a ver, quiero invertir, pero no necesariamente ahorita. Yo, ok, pues estas son mis condiciones. Cuando quieras invertir, me avisas. Oye, pero tú, ¿qué opinas de este barrio? ¿Y qué opinas de este otro barrio? Y entonces le digo, ¿qué crees? Que no me pagan por lo que hago, sino me pagan por lo que sé. Cuando estés de acuerdo en mis condiciones, seguimos hablando. Y yo creo que es importantísimo. O sea, cualquiera me pudo haber dicho, oye, a lo mejor perdiste una venta. No, yo creo que gané muchísimo porque le he hecho ver al cliente que no estoy ahí para lo que el cliente quiera, ¿no? Lo que te digo, a lo mejor cuando tú dejas ir una persona sin un prospecto, no ganas dinero, pero ganas tiempo. Y Mm. ganas, y te digo, y ganas calidad de vida al no tener en tu cabeza a alguien que run, 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 y nomás, y nada más te marea, ¿no? A ver, yo tengo por la experiencia que comentaste al inicio, ¿no? Pues he negociado con gente de prácticamente todo el mundo, y en particular la gente, los que venimos de Latinoamérica, pues tenemos mucho eso, ¿no? Yo siempre les digo, brother, dime que no, no te preocupes, no pasa nada. Nos ahorramos muchísimo tiempo, te lo ahorro a ti y me lo ahorras a mí. Lo peor que puedes tener es un prospecto que te está mareando y no llega nada, ¿no? Y casi siempre me pasa a mí con gente que viene de Latinoamérica. Luego tienen otras cosas muy buenas que se compensan si tú empiezas a comparar clientes de diferentes regiones, ¿no? Pero ahí sí yo también soy muy pragmático, pues porque no tienes mucho tiempo, ¿no? Tú pones tus condiciones y sobre eso va. Si tú no quieres, no las aceptas, a ver, no pasa nada, tan amigos como siempre y seguimos cada uno en lo que tenemos, ¿no? Está claro. Pero es importante. Quizás no estamos tan preparados para la asertividad, para decir con asertividad lo que deberíamos decir, pero efectivamente creo que poco a poco vamos a ir trabajando en ese camino, ¿no? Oye, ¿cuándo es el mejor momento para hacer una contraoferta y cómo manejarla sin perder al cliente? Tun, 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 tun. Tan. Es un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes una relación que la tenemos con tu esposa, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para decirle nos vamos de vacaciones o no vamos a hacer esto? Yo creo que tienes que ir partiendo de lo que hablamos al inicio de la charla, ¿no? Tener una planificación previa y saber qué es lo mejor que esperas, cuál es el punto medio y en dónde te tienes que retirar, pues jugar un poco con esos tiempos, no, insisto, no estamos acá para perder dinero, puedes dar ciertas concesiones también, pero tienes que tener mucho cuidado qué tipo de concesiones y hasta dónde. Sobre todo, por ejemplo, ahora en un mercado, hablemos de Valencia, ¿no? O de Madrid o de Barcelona, donde hay tantísima demanda. Es que, a ver, te tienes que plantear en hacer concesiones porque hay 10 personas afuera que están esperando para ver a lo mejor lo que tú estás enseñando, y si ese prospecto no quiere, pues igual vendrá otro, ¿no? Entonces, Otro. tampoco no tenemos que tener miedo a decir, oye, esta es mi borderline, no voy a seguir y lo paramos aquí. No sé, Rocío, tú cuánto lleves en el mundo de las ventas o en inmobiliario. Yo en ventas ya llevo bastante. Uy, en Y las ventas, no quiero decir los tiempos porque entonces van a ser sumas y restas, pero en el inmobiliario llevo 23 años, o sea que, y en las ventas, pues un poquito más. pues yo llevaré pues igual 30, 35 años en ventas y normalmente me he asociado con productos de ticket alto.
No me muevo o no me he movido al menos en los últimos 25 años en productos baratos. Y normalmente las compañías para las que trabajo se caracterizan no nada más para un buen producto, sino por una buena logística, un buen servicio al cliente. Y la verdad que creo que hago bastante bien mi trabajo. Y a pesar de eso, Rocío, nunca nadie me ha dicho, no, Manuel, ¿cómo que 100,000? Si lo has hecho muy bien, ¿qué te parece si te doy 120? Y nunca va a pasar en la vida. No, ¿verdad? Nunca va a Caray. pasar si lo estamos esperando. Yo creo que es más fácil que te saques la lotería, ¿no? Entonces, así como eso no va a pasar, tú también, insisto, tienes que poner un bottom line, decir, oye, pues hasta aquí puedo llegar, o sea, hasta aquí ya entro en una zona de pérdidas y la verdad no me merece la pena. Sí, no, Si hay que no te retirarse, vale. te retiras. No te vale toda la negociación. Y fíjate, hoy estaba hablando precisamente de eso. En el mundo inmobiliario es importantísimo que todo se haga con procesos y todo se haga con documentos, con dinero, todo muy oficial, porque es la mejor manera de defender los intereses de tus clientes. Porque si tienes un documento, si esa oferta se acepta, se convierte en una firma de arras, está documentado, etcétera. O sea, realmente es importante de cara a, ¿cómo se llama? De cara a tener una buena negociación, que respetes todos los procesos, que realmente puedas hablar con los clientes, ¿no? Claro, porque ¿por qué te contratan? Sobre todo, o sea, por certidumbre. Sí, Si no, no, volvemos a lo mismo, me meto idealista y veo cómo lo hago, trato de contactar directamente al dueño y nos vamos al notario. No, estamos vendiendo también confianza, estamos vendiendo seguridad, ¿no? Sobre todo en bienes de, pues, que cuestan un dinero, ¿no? al final, en nuestro caso, lo más importante es que hablamos del patrimonio de las personas. Entonces, claro, tenemos una responsabilidad importantísima. Entonces, tenemos, por ende, que respetar muchísimo nuestros procesos, respetar muchísimo todo lo que hacemos para que los clientes estén siempre contentos y satisfechos, ¿no? Y sobre todo respaldados legalmente, respaldados económicamente, etcétera. O sea, que todo esté muy, muy bien documentado. Por ello también tenemos seguros, ¿no? Para no sufrir. ¿Cómo te preparas antes de una negociación? ¿Qué música te pones? Ahora te voy a decir. ¿Qué información clave investigas? Insisto, conozco qué es lo que mi cliente quiere. O sea, mi cliente seguramente tiene una necesidad. Lo mismo me da si de una vivienda, de una inversión o de un producto o un servicio. Trato de Ujú. satisfacer esa necesidad, no nada más con un producto que puede ser una casa, o una batería o un proyecto, sino la necesidad completa, ¿no? O sea, no sé, alguna vez decían, oye, si estás en un desierto, quieres agua, te estás muriendo de sed y llegas y detrás está pues la garrafa de agua, pero para eso necesitas una llave. Ya el agua pasa a segundo término, yo necesito conseguir la llave, ¿no? Necesito abrir la puerta para poder llegar a donde quiero, que es tomar el agua, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, y sobre todo en este mundo tan competido. O sea, a ver, tú eres una de las personas icons dentro del real estate aquí en Valencia, pero seguramente habrá 10, 20 o 50 personas que no diré que sean mejor que tú, pero que pueden estar en un nivel aceptable y que pueden hacer una oferta buena a tu cliente. Entonces tienes que ver, Claro. pues, claro, tienes que ver todo eso y entre mejor preparado estés, pues evidentemente, pues tendrás más ventajas, ¿no? Las personas que juegan el póker, yo cuando crecí, pues para mí las cartas eran una cuestión de suerte, que te toque una buena mano, que te toque una mano mejor que la de tu contrincante. Ahora con toda esta explosión que hubo y gente que se hizo muy rica, te das cuenta que las cartas no necesariamente es una cuestión de suerte, sino es una cuestión de estrategia. Y tú puedes hacer que alguien se retire incluso con unas cartas de menor valor al que tienes enfrente, pero es estrategia y para eso necesitas conocimiento, necesitas capacitación, necesitas experiencia. Ya me dieron ganas de ir a Las Vegas, Manuel. No hables de póker porque entonces ya, madre mía. Oye, ¿qué estrategias funcionan mejor para manejar objeciones sobre el precio, la ubicación o el estado de una propiedad? ¿Qué buscas? A ver, evidentemente es muy raro que a la primera te digan que sí a todo, ¿no? Entonces tú tienes que estar preparado, pues precisamente
para eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscas? Tienes un bien, mira, oye, por ejemplo, Valencia, oye, Valencia se está convirtiendo o ya se convirtió en una de las ciudades más interesantes para los expatriados, ¿no? O sea, a nivel mundial, ya no nada más a nivel España, ¿no? Mira, pues además de esto, este predio está en esta avenida donde tienes colegios, donde tienes socio, donde tienes el metro cerca, todo eso, o sea, hacer que, pues como en una relación de pareja, que se vayan enamorando del bien o de tu producto, de tu servicio, poquito a poco y luego ya cestas el golpe final, ¿no? Aunque en el inmobiliario normalmente ya casi siempre conoces el valor que vas. Yo, por ejemplo, en mis negocios, en lo que hago, normalmente nunca hablo de precio. El precio siempre lo dejo al final. Y cuando me dice, oye, pero está algo, oye, pero te gustó todo lo que te dije antes, ¿no? ¿Te gustó eso, que estuviera enfrente de una universidad o que tuvieras el ocio aquí cerca o una boca de metro aquí? Pues eso es lo que cuesta, es el valor que tiene. No lo estoy poniendo yo porque a mí se me ocurrió, ¿no? Y pues bueno, de alguna otra manera, pues la propia experiencia te ayuda al manejo de objeciones. Vuelvo al ejemplo de los que te vendían tiempos compartidos, ¿no? Oye, te regalo un desayuno, 20 y unos boletos. Lo primero que te decían es, ¿eres casado? No, pues que sí. Tráete a tu esposa, tiene que venir tu esposa. Porque una de las primeras que dice, no, tengo que consultarlo con mi mujer. Bueno, si está ahí la mujer, pues Es ahí tienes objeción, ¿no? Claro. Entonces, pues más o menos ya ir preparando el terreno. Yo creo que después de haber vendido, yo no sé cuántos bienes inmuebles has vendido, tú 150, 20 o 300, pues ya tienes un catálogo de todas las cosas que se le puede ocurrir a un cliente para decirte que no, o espérame tantito, o cómo tratas a un cliente latinoamericano y uno en español, o a un alemán o a un americano, pues ya tienes un catálogo de cosas que sabes más o menos cómo manejar las objeciones, ¿no? Sí, como recursos, ¿no? O sea, si ya sé que voy a hablar con esas personas, ya sé qué es lo que les gusta, cómo les gusta, y en cualquier caso, de todas formas, preguntar. Y cómo Porque ayudarles. una de las cosas que tenemos en el sector inmobiliario es que muchas veces hay muchos prejuicios, es decir, pues esta persona viene con mucho dinero, quiere comprar una propiedad de alto standing, etcétera, ¿y de dónde sabes todo eso? Es que venía manejando un Mercedes-Benz de último modelo, ¿qué sabes tú si es el chofer? Claro. O sea, tenemos que tener cuidado con los prejuicios, porque los prejuicios no nos ayudan, tenemos que preguntar muy bien, ¿no? Claro. Y también tener un catálogo de cosas para ayudar a tu cliente. Oye, pues me preocupa que no me den hipoteca. Oye, pues mira, nosotros, qué sé yo, no te recomiendo el banco A, el B o el C, ¿no? O tasadores, oye, pues te recomiendo esto. O sea, tratar de facilitarle, pues, las cosas a tu cliente, ¿no? O sea, no nada más soltárselo ahí, porque, a ver, insisto, que van a comprar un bien, que no van a comprar churros ahora en fallas. O sea, estamos hablando de patrimonio de una fuerte cantidad de dinero, entonces se trata de ayudarlo y facilitarle las cosas, ¿no? Somos facilitadores también. ¿Por qué dijiste lo de los churros? O sea, llevo tratando de evitar de pensar que en fallas. Ahora en Valencia tenemos las fiestas, por autonomía, las mejores fiestas, y son las fallas, y es una semana que es, vamos, bueno, son más días, pero es la perdición, y te ponen puestos de churros en cada esquina. Aquí en mi oficina ponen un puesto de churros. Para mí es como una tortura, o sea, una tortura. ¿Por qué tenías que hablar de eso? Bueno, pues Pero para bueno. darle diversidad a la charla, ¿no? Eso, para que no se nos aburran los pobres. No, no es cierto. Bueno, el caso. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere mejorar sus habilidades de negociación? Capacitarse, siempre. Rocío, nunca dejamos de aprender. Ahora, eso lo tenemos claro, ¿no? Hay que capacitarse siempre, o sea, sobre todo en un negocio que está siendo tan dinámico, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, ya ahora hay 20,000 páginas que te puedes meter para ver, hay 20,000 gurús que se saben de todas, ¿no? Entonces, viene la inteligencia artificial que seguramente también tendrá alguna aplicación en el negocio del real estate. Entonces, es clave seguir, pues, conociendo, capacitándote y una vez que lo tienes bien clara es a quién sigues, ¿no?
vuelvo al tema de los 20,000 gurús de que a mí dame 10 y yo te lo multiplico por 14. O sea, hay gente que a ver, ¿a quién le vas a hacer caso? Pues a alguien que haya tenido éxitos y fracasos, porque el que te diga que de todas las ha ganado, pues también me genera desconfianza, ¿no? Y en el sector inmobiliario aquí en España hay muchas personas interesantes a las cuales que seguir. Tú, por ejemplo, o sea, tenemos a Paula Antó, a un montón de personas que tienen cierto éxito probado y evidentemente son a las que me les voy a acercar para ver qué les puedo aprender, porque pues ellos siguen haciendo operaciones y siguen generando dinero, entonces algo estarán haciendo bien. Entonces, pues eso, capacitarme y tener mucho cuidado, pues con quién me capacito, a quién le tomo consejos y a quién sigo, ¿no? Súper, tienes toda la razón. Al final, esto es algo que tiene que ver yo creo que todas las negociaciones, todas las empresas y las grandes relaciones se basan en la confianza. Entonces tengo que tener, como dice Manuel, pues tengo que tener herramientas, tengo que conocer muy bien los procesos, conocer muy bien el producto que vendo. La mayoría de las veces cuando un agente inmobiliario sale a visitar una vivienda no sabe ni cuánto tienen que pagar de impuestos de predial o de IBI, que se dice en España. Carece de la información de cuánto tiene que pagar de mantenimiento o de comunidad, ¿no? Entonces, es verdad que lo que dice es la preparación es la clave del éxito inmobiliario. Es estar formado, estar informado, porque al final, si tienes información, tienes poder. Si tienes poder, tienes grandes posibilidades de poder cerrar operaciones y que te vaya súper bien. Manuel, te agradezco un montón. La verdad es que estoy súper contenta con la entrevista. Me encanta la negociación. Soy súper, súper, súper fanática. Y además creo que cada vez pues aprendo más de este tema, aunque bueno, de vez en cuando, como todo, tengo que volver a repasar apuntes y esas cosas, ¿no? ¿Cómo te puede localizar la gente que nos está viendo si te quiere mandar algún mensaje? Bueno, O que no te pues localice. Creo que vas a postear por ahí en LinkedIn la entrevista y me pueden localizar también en Sí, se está Instagram viendo y directo en se LinkedIn está viendo en aquí. directo y pues por ahí podemos hacer la vinculación y pues aprovecho para hacer el comercial, todo lo que tenga que ver en Claro. cuestiones de energía. Me estoy moviendo mucho en el mundo del data center, que seguramente te va a caer a ti porque el negocio del data center o las inversiones en el data center, sobre todo ahora en España, yo creo que es una de las inversiones más interesantes que se ha dado en años. Hay un boom del data center que aparte se amarró con el boom con la parte inmobiliaria, ¿no? Están viniendo inversores de todo el mundo y pues van muy de la mano porque se ocupan hectáreas y hectáreas pues para poder desarrollar estos data centers. Data centers. Correcto, yo trabajo para CSV Energy Technology, que producimos baterías en Asia. Llevo, como te comentaba, el mercado de España, Italia, Portugal y algunos países de África, y pues para cualquier situación va a ser un gran gusto poder asesorarlos en todo este mundo y pues bueno, en lo que necesiten. Súper, Manuel, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado conectados. Un abrazo. Cualquier pregunta, si estás escuchando esto en podcast, porque esto también sale mañana en la mañana en podcast, o si estás escuchándolo en diferido, mándame tus preguntas que yo se las hago llegar a Manuel, encantadísima de la vida, ¿vale? Gracias, Manuel. Un besazo muy Gracias grande. a ti, Rocío. Disfruta Buenas mucho de las tardes. fallas y no bebas mucho. Bueno, mi hígado dirá otra cosa, pero bueno. Muchas gracias, Rocío. Venga, un besazo, cuídate. Hasta Chao, luego. chao. Chao.